Darwin Pereira, secretario general de Pachacutic, asambleísta y primer vocal del CAL. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amable, un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Hay que ver cómo van a seguir manejando finalmente esta división al interior de Pachacutic, que salen quienes se apoyan al presidente de la CONAIE, los autodenominados rebeldes, pero luego rechazan los intentos de ISA de querer sancionarlos o aplicar la justicia indígena por no alinearse. ¿Cómo mismo se van a mover las fichas en Pachacutic si están tirando para dos lados? No hay ningún, en este momento, presión del presidente, al menos del presidente de la CONAIE no. Lo que ha habido de la CONAIE, entendemos su posición, es pedir que rindamos cuentas de la razón de nuestra votación en la Asamblea Nacional, y eso lo podría pedir cualquier compañero militante del movimiento político. La CONAIE, que tiene una organización estructurada en todo el país, lo ha hecho, y quien nada debe, nada teme. Estamos dispuestos a rendir las cuentas a ellos y a cualquier compañero de base del movimiento Pachacutic. Pero hubo una carta, de hecho, de solidaridad con el presidente ISA, lo firmaron Marlon Santi, pero antes había firmado el rechazo a ISA en una carta donde le decían: oiga, usted no puede sancionar y tampoco usar, y estoy poniendo palabras textuales porque lo que le dijo fue: no puede usar la CONAIE de manera responsable para conseguir sus réditos políticos, personales. Entonces, ¿cómo sacan después de esto un comunicado de solidaridad con el presidente de la CONAIE por las cosas que ustedes mismos le han dicho? Bueno, parece que hay una tergiversación respecto de la CONAIE pretendía. No se puede entender como justicia indígena sencillamente el castigo, o solamente como el castigo. La justicia indígena también trabaja en la parte preventiva y en la parte de pedir explicaciones. Eso es lo que pedían a través de la carta. ¿Una tergiversación de quién? O sea, de los propios legisladores de Pachacutic, que entendieron mal. Que entendieron mal porque pensaron de que se los llamaba para ser juzgados, para ser sancionados, y no necesariamente es así la justicia indígena. Quienes tenemos ya un buen tiempo en el movimiento conocemos perfectamente cómo funciona la justicia indígena. Luego de que se dio el procedimiento, que ustedes lo vieron, que fue público a nivel nacional, no hubo ninguna sanción, lo que hubo fue explicaciones respecto a los legisladores y todo terminó en calma, sin ninguna sanción. Es decir, cuando el presidente de la CONAIE los convoca a los legisladores de Pachacutic como brazo político de la CONAIE para que vayan para resolver, ni siquiera fueron. Entonces, más bien como que se quedó sin sustento después de la carta que les envía, y los otros le dicen: oiga, justicia aquí no se va a aplicar, justicia indígena. Una sanción como tal no podría ser, en ese caso, ¿no? Luego vino el tema ya de las declaraciones del presidente de la República, y ahí sí el presidente nos va a encontrar siempre unidos, siempre sólidos, siempre como un solo movimiento, y obviamente pues no solamente si le pasa a Leonidas, si le pasa a Marlon, si le pasa a Darwin Pereira, si le pasa a cualquier compañero que le dicen que va a terminar con los huesos en la cárcel, pues por supuesto que vamos a salir en defensa al unísono. Ok, ahí se refieren a las declaraciones del presidente de la República en contra de Leonidas Dieza. Ahora, las declaraciones que han hecho ustedes, miembros de Pachacutic también, tienen que ver con lo que algunos de los legisladores dijeron, y es que ISA quiere el poder en el movimiento indígena para avanzar, y así lo dijeron textual, su proyecto político, su propio proyecto. Ese proyecto, entonces, ¿no es el mismo del que quieren impulsar en la Asamblea ustedes? A ver, yo creo que aquí ha habido una tergiversación de las cosas. Primero, el tema del asunto, el núcleo de todo esto es parte de las votaciones en la Asamblea. Lo de ISA, lo de Leonidas ISA, lo de la CONAIE, lo de la justicia indígena, entendemos como una cortina de humo para tratar de ocultar el verdadero problema que está sucediendo en Pachacutic. No podemos ocultárselo al país. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema son las votaciones que están habiendo en la Asamblea y que ha incomodado a más de uno dentro de la Asamblea y al interior del movimiento. Las que están más alineadas al gobierno. Las que están más alineadas al gobierno. O sea, no podemos concebir que, por ejemplo, la ley tributaria se haya aprobado con votos también de Pachacutic. Eso lo rechazamos de sobremanera quienes nos la hemos jugado. Recordemos que a lo largo de la existencia de Pachacutic hay sangre dejada en el camino y no podemos jugar con esa sangre, así que la representación nuestra viene sobre esa organización, y consecuentemente sí rechazamos ese tema, y eso es lo que ha causado todo este problema. Si no hubiesen habido esas votaciones, créanmelo, no hubiese habido tema ISA, no hubiese habido tema de justicia indígena ni nada de esto. Lo que pasa es que el presidente de la CONAIE está acusando a los asambleístas de romper la unidad orgánica cuando votan, de manera que aún en aparente desacuerdo termina beneficiando al gobierno. No estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con la votación en la destitución del defensor del pueblo, o en el caso de Pandora Papers, o en la reforma tributaria. Pero ¿cómo liman ahí las diferencias? Y está claro que sí hay legisladores en Pachacutic que no quieren votar según el plan de ISA.
No se trata del plan de ISA, se trata del plan de Pachacuti. Y no solamente el compañero Leonidas Issa ha reclamado, han reclamado muchos otros compañeros, quizás Leonidas Issa por tener la representatividad, el más escuchado. Pero los muchos otros son ¿cuántos? ¿9? Los que se autodenominaron no, de ninguna manera. Nosotros tenemos muchos problemas en las bases. La gente nos reclama que por qué estamos votando así. El reclamo ya venía hace tiempo, el reclamo venía desde las primeras votaciones. Nosotros tenemos ya una forma de rendición de cuentas con nuestra gente y la gente nos dice, ustedes se han entregado al gobierno. Entonces nos tocó, no nos quedó otra alternativa que salir los 9 que no hemos estado en esa línea y decir, a ver, un momentito, no es todo el movimiento. Hay un grupo de compañeros que parece que han equivocado la línea y que consecuentemente exigimos que haya análisis interno, que lo va a haber, ya está fijada una fecha que sería el 8 de enero, en la que nos reuniríamos todos los 25. Afortunadamente no se han cortado las líneas de comunicación. A esos a los que les acusan de haberse alineado al gobierno, en cambio acusan al otro lado y al propio Leonidas Issa de estar más bien alineado con el correísmo, porque así lo defendió cuando se dieron las movilizaciones, cuando se dieron las elecciones, cuando fueron tiempos de campaña, y que es por ahí por donde podrían estar respondiendo más bien los intereses. No, de ninguna manera, son cortinas de humo. Yo creo que nosotros tenemos claro cuál es nuestra línea. O sea, yo creo que Leonidas Issa ni ningún compañero vino y les cogió la mano y le dijo voten por el gobierno. Nadie les tocó la mano para que hagan eso. ¿No le parece que apoyó cuando apoyaban la candidatura de Arauz? No, de ninguna manera. Obviamente, eso es otro momento. O sea, no podemos vivir anclándonos en un momento que ya no es lo que estamos pasando. Ahora vemos a asambleístas que tenemos la línea clara, que sabemos por dónde tenemos que votar y consecuentemente ni con el correísmo ni con el gobierno, porque si nos van a poner ahí les va a dar indigestión con nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer con uno. Hemos votado en contra del correísmo al interior de la asamblea. Hemos votado a favor del gobierno dentro de la asamblea porque no tenemos ningún problema en hacerlo cuando eso le conviene al país, pero cuando no le conviene al país, por favor. El 8 de enero tienen previsto reunirse entonces los 25 legisladores, van a evaluar si va a ser posible solucionar las discrepancias internas. Eso como Pachacuti, ¿qué es lo que estaría previsto? Porque ahí algunos de sus compañeros lo que están anticipando es que normalmente hay una estrategia, o que podría más bien haber una estrategia para dejarlos solos en la asamblea, que no vayan con una posición conjunta previa a las votaciones y que eso favorezca a que puedan votar unos o no con el gobierno o no. No, de ninguna manera. Yo creo que estos ejercicios que le estaban haciendo falta al movimiento, con el que crecimos en este movimiento, nos estaban haciendo muchísima falta. Yo creo que el 8 de enero lo que vamos a hacer es encerrarnos los 25 con la dirigencia nacional y conversar. Yo creo que el diálogo no se ha roto, afortunadamente. Hay un diálogo abierto y ese diálogo nos permite ahora sentarnos todos y decidir revisar los problemas. Nosotros también podemos estar equivocados, no somos perfectos, pero también obviamente hay un reclamo que hay hacia el resto de compañeros alineados hacia un gobierno que no es nuestro, votando por una tesis que no es la nuestra, que no fue por la que la gente nos eligió y consecuentemente sacar humo blanco de esta decisión. ¿También hay posturas divididas o no sobre las manifestaciones que se han anunciado? Es decir, 2022 arrancará con movilizaciones después de que el presidente ha ratificado además que no va a bajar el precio de los combustibles. Mire, el presidente ha dicho muchas cosas que obviamente perjudican al pueblo ecuatoriano, porque son decisiones que al final del día no es que le perjudican al movimiento indígena o a Pachacuti. Las decisiones del presidente le están perjudicando hoy en día a todo el pueblo ecuatoriano. La ley tributaria perjudica no solamente a la clase media, sino también a la clase pobre. Consecuentemente, nosotros tenemos que evaluar esas acciones. Hay un momento en que va a haber una explosión social. Yo soy uno de los que más ha dicho, bueno, vamos al diálogo, conversemos, abramos un canal de diálogo, pero ese diálogo que hemos tratado de establecer con el Ejecutivo debe quedar claro al país que ha sido un diálogo de sordos. No ha topado el tema combustibles, no quiso acoger ninguna de nuestras observaciones para el tema de la ley tributaria. En el tema Pandora Papers nunca se presentó, a pesar de que dijo que se iba a presentar a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando hay una especie de aquí de diálogo, pero que es de sordos, que unos hablan y otros no escuchan, entonces no vamos a ningún lado. Eso tarde o temprano le va a generar una explosión social al presidente. Pero ¿dónde ha habido ahí los puntos en común? Es decir, no solamente viene a la Asamblea, tiene que venir a la Asamblea, si no vino a la Asamblea, entonces no hay nada que conversar. El pedido de la CONAIE era concreto, en cambio, y hablo de la CONAIE por quienes sí respaldan esos pedidos. Entre los 6 puntos estaba la revisión del precio de los combustibles, otro punto era revisar las tasas de interés y las moratorias o los pagos de las deudas como una posibilidad, y luego una reforma laboral, decían que no precarice, y ese es un objetivo común, pero si la reforma incluye, por ejemplo, contratos a plazo fijo, un máximo de 4 años, sin que sea un contrato indefinido, sin que se tengan que cubrir liquidaciones y se deja de trabajar en ese tiempo de 4 años, o permitir el trabajo por horas en otras circunstancias, eso es precarizar entonces el trabajo y no habrá acuerdos por ahí.
No, de ninguna manera. Nosotros lo que hemos dicho es, al menos como asambleístas de Pachacuti, que somos quienes nos va a tocar votar por la ley laboral en el evento de que llegue al legislativo, hemos dicho, primero queremos leer, primero queremos saber qué propone. Pero esas propuestas ya las hicieron en ese primer proyecto que ustedes ya recibieron, o sea, no están entrando con hoja en blanco, ya saben qué pasó y qué quieren meter en el proyecto. Y justamente a eso iba. Si mañana me llega un proyecto en el que me dicen que cuando despidan a un empleado, ese empleado le tiene que pagar al patrono para que por despedirlo, obviamente no van a tener nuestros votos. Yo no creo que alguien con su sano juicio de Pachacuti, con una línea de la que eso hemos venido, que lo iban a eliminar, pero sobre los otros temas, al parecer podrían incluir las contrataciones por horas, los contratos a plazos fijos. Mire, yo le puedo decir al país y le puedo decir al Ejecutivo, nosotros no tenemos ningún problema en revisar la ley, en dialogar sobre puntos que evidentemente sí se necesita una reforma al Código Laboral. Usted sabe que este es un código que ya tiene muchos años en vigencia, inclusive, y las mismas organizaciones laborales han presentado ya una propuesta al respecto. Nos va a tocar conjugar las dos cosas y poder sacar un solo proyecto. No vamos a decirle no enseguida o no a todo, no se trata de eso, se trata de debatir, de proponer un mejor debate. Cuando estuvo la ley tributaria sobre la mesa en la Asamblea Nacional, las propuestas subieron. Que el presidente no las escuchó es otra cosa. Esperemos que esta vez sí las escuche y que haya aprendido la lección de la ley tributaria. Y esas son las respuestas. Darwin Pereira, el secretario general de Pachacuti, asambleísta y primer vocal del CAL, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchísimas gracias.